en esta tarde para, bueno, para conversar con ella acerca de tantas cosas que tiene para aportarnos, o sea, desde su conocimiento, su experiencia, la parte literaria. Bueno, antes de comenzar voy a introducir un poquito de quién es nuestra invitada de hoy. Bueno, Rosario nació en Madrid en 1950. Ella es doctora en ciencias naturales y también es profesora emérita de la Universidad de Lleida. Casi toda su trayectoria profesional la ha dedicado a la investigación, la ha dedicado a la docencia y a la divulgación científica. Ella después en el 2020, su parte creativa tomó otra dirección porque ya en ese momento comenzó a explorar lo que era la literatura, la escritura y a escribir. Es autora de dos novelas históricas. Una de sus novelas, Lo que me contaron, 1931-1939, donde ella prácticamente abarca, ¿no?, lo que es investigación, conocimiento, experiencia humana. Y bueno, ella nos va a hablar de primera mano de todo esto. También otro de sus novelas, La Tierra, es también otra novela histórica. Y bueno, ya ahorita ella nos va a comentar y también nos va a dar muchos, digamos, pautas, aclaraciones en muchas temáticas muy interesantes. Y entonces, pues yo quiero dar paso a ella para que nos cuente un poquito acerca de su vida, de su trayectoria y en la parte científica y en la parte literaria y en la parte personal. Algunas cosas también nos va a comentar hoy. Bueno, Rosario, de verdad que es una alegría y un honor tenerte acá con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal se me oye ahora? Muy Perfecto, te bien. escuchamos muy Ah, bien. Ujú. Bienvenida, vale, bienvenida, bueno, Rosario. vale, vale. No, es que hubo un problema entre el Zoom y entrar con el navegador, y entonces se me cruzaron los dos y el ordenador no entendía bien. Bueno, muchas gracias. Lo primero, muchas gracias a Natalia, am, a Natalia por su organización y a Natacha también, sobre todo por toda esta parte técnica tan compleja que lleva. Y bueno, muchas gracias a todas también, a todas, si es que sois todas. Pues me parece que no Sí, tengo somos mujeres, sí, en eso que sí, no somos todas mujeres, sí, sí. bien. Entonces, a mí se me sugirió la idea, ¿no? ¿De qué quieres hablar? Y no sé qué. Y bien, yo tengo bastantes cosas que me interesan, o muchas cosas, o todo me interesa. Y hay un tema que ahora mismo me atrae bastante, que son los problemas que hay con la gente de edad, es decir, lo que se llama el edadismo. Pero da la casualidad que hace muy poco hubo también en el foro de Mapea, en el foro de Mapea hubo también una charla sobre edadismo. Y entonces yo le sugerí a Natacha, oye, mira, pues vamos a hablar, si quieres, de lo que yo hago, ¿no? De la novela histórica, Sí, sí. porque hay un poco, hago a mi forma de ver, ¿eh? Puedo estar totalmente equivocada, hay un poco de confusión. Y entonces yo preparé un pequeño guión que estamos viendo en pantalla, la, la primera idea, que es un poco diferenciar entre lo que significa un relato histórico porque tienes unos datos que en un principio suponemos que son ciertos, que nadie se los inventó,
Entonces, esto sería un relato histórico. Tú estás contando, como vemos aquí en la ilustración, esto es una estela egipcia y entonces ahí hay un relato y bueno, nos queremos que corresponde con la realidad de su momento. No, nos lo tenemos que creer, ¿no? Que el autor, el autor está reflejando algo que ocurre en aquel momento. Y a la derecha tenemos, lo busqué a propósito, el, el cartel de la película Napoleón del año pasado. Bueno, el año pasado, creo que en España llegó el año pasado, pero es anterior, del 23 o 24. Entonces, la película Napoleón, que ha tenido, por lo menos en España, ha tenido muy, muy mala prensa. Sobre todo porque mucha gente ha dicho, es que dice cosas, es que dice cosas, es que dice cosas que no son de Napoleón. Claro, aquí está el problema, es que la película Napoleón, o si fuera una novela o un relato, es una fabulación histórica. Entonces, el autor, en este caso el director, cogió un personaje, aprovechó una serie de hechos del personaje y sobre ello construyó su obra artística. Pero en un relato, película, novela, es una fabulación histórica, con lo cual digamos que existe la licencia de inventarte personajes, inventarte características que no se conocen del momento, no se conocen del momento, ni de los hechos, ni de los personajes. Entonces, atención, una película que va a ver Napoleón no está viendo un artículo científico y contrastado sobre Napoleón. Claro, hay ciencia ficción, ¿no? Allí da y crear personajes, ¿cierto? Claro, claro, Da esa claro. posibilidad. Ujú. Sí. En el relato histórico hay una cosa que digamos que se mantiene siempre y es que los hechos claves no se cambian. Es decir, la batalla de Waterloo pues existió y tuvo un desenlace. Eso normalmente en una novela o en una película eso no lo puedes cambiar, pero sí Claro. puedes cambiar que había un sargento que se llamaba Lacoste, inventártelo, que entonces el caballo se le cayó por un barranco y Napoleón lo vio y se enfadó con él y lo degradó, etcétera. Porque eso es inventado y no te cambia el relato verídico de la historia. Lo que no se puede tocar es, digamos, el evento, la parte histórica, es así, hay que, no, eso no, no se puede modificar de ninguna manera. Pero lo demás, sí, descripciones, personajes ficticios, todo eso sí es viable, ¿no? ¿Cierto? Claro. O por ejemplo, ¿quién nos dice a nosotros? Es decir, sabemos históricamente, voy a decir una butad que dicen los franceses, sabemos exactamente que Napoleón se duchaba todos los días. No lo sabemos. No. Entonces, en una novela o en una película podemos sacar a un Napoleón que se la duche todos los días o que se duche solamente los fines de semana. Claro, sí, yo creo que es una parte de darle un poquito de intriga y de Claro, pero sí, pero creatividad. para mí, sí, Sí, para mí el problema es que como hoy en día todo el mundo quiere la información como muy rápida, muy fácil y muy asequible, mm, va a ver la película de Napoleón y dice, no me gusta, dice cosas. Este es el primer problema. Y el segundo problema es que cuando tú hablas de un hecho histórico, de unas personas que ocurrieron hace tiempo, eh, en la mentalidad general se ha podido crear que ese personaje o ese hecho ha ocurrido de una forma determinada. mm, No es la verdad. es la verdad absoluta. Ujú. No es la verdad, no es la verdad. La verdad absoluta. Mm. Y entonces, como eso no es verdad, porque no existe forma de demostrarlo,
¿no? Forma de demostrarlo, pues la gente se lo cree y entonces entra en la creencia popular. En la creencia popular, por ejemplo, en el caso de Napoleón, Napoleón llevaba siempre la mano metida en la guerrera. Podría Pues, ser, no lo Sí, sabemos. pues sí. a mí personalmente eso, lo que ocurre es que había una moda que los hombres se retrataban con la mano puesta en la guerrera. Sí, sí, se ven Pero, muchos, pero no más Don Quijote, siempre, o sea, son, sí, claro, sí, 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 claro, Además entonces, que sí, la gente olvida que Napoleón era un sí, personaje de 1800 y en 1800 es, pues no había, él no hizo un autorrelato biográfico, es lo que claro, escuchamos de él un poco y también claro, ha pasado sí, mucho tiempo y esa visión puede ir cambiando a medida de quién está contando la historia de claro. Napoleón. Sí. mm, Entonces uno puede imaginarse que si era una persona tan activa, que hacía tantas cosas, que hablaba con mucha gente diferente, etcétera, etcétera, que mandaba, todas estas cosas, pues posiblemente, a mí me resulta extraño que se metiera la mano en algún sitio, sino que tendría las manos a la claro, vista para apoyar su discurso, para mandar, para dirigir, etcétera. como, como un Pero guerrero, es una claro, opinión normal, ¿vale? Es ya, decir, es decir, que esto es en la segunda diapositiva aquí de la explicación. Es decir, que en las novelas, en los relatos históricos, pues puede haber mucha subjetividad. Es decir, muchas opiniones o mucha información que no tienen un respaldo científico de investigación y que además, por ejemplo, muchas de las cosas que se dicen no soportarían un análisis por el método científico. Y entonces ahí tenemos el problema de que unas novelas o películas históricas gusten más y otras gusten menos. Porque qué bonito es esto, o siempre me han contado que tal hecho histórico, que tal personaje era muy bueno, era muy generoso, y ahora resulta que voy al cine o leo la novela y resulta que era una mala persona, ¿no? Entonces, claro, puede ser el autor se lo ha podido inventar, ese comportamiento, o el autor ha encontrado una fuente fidedigna de información. Entonces, siempre una cosa que digamos que hay que exigir al autor de cosas históricas es que hay una serie de cosas que no las debe de cambiar, sino de mantener, porque tienen un referéndum, digamos, legal, ¿no? Y entonces, pero a partir de ahí tiene la imaginación como si escribes novela contemporánea ahora mismo, por ejemplo, ¿no? También hay una cosa, cuando tú tratas un tema histórico, te exige una gran cantidad de trabajo previo. investigación, ¿no es cierto? Y ir al momento histórico, ¿cierto? Claro, claro. Y buscar y buscar y buscar. Porque si no, por ejemplo, te encuentras con muchísimas publicaciones, lo siento porque posiblemente a alguien le pueda herir la ilustración de abajo, te encuentras publicaciones que incluso tienen mucha aceptación, pero que cuando tú las tienes en la mano no tienen un testimonio garantice que lo que se dice en esa publicación o en esa película o lo que sea cierto, ¿no? O que tenga una base científica cierta, o que haya un lugar donde está escrito que aquello ocurrió así, o que por ejemplo, tal cosa, a ver, voy a poner una cosa muy absurda, que si tú todas las mañanas desayunas cerezas, pues resulta que las mejillas rosas, por ejemplo, ¿no?
creo que no hay ningún estudio científico que garantice esto. Entonces, pero claro, es muy bonito y además encima si yo me dedico a publicar esto, encima no es tan caro, ¿no? El comer todas las mañanas cerezas. Bueno, Lo que entonces, yo pienso que ahora los medios de comunicación también están influyendo mucho en eso. Tanta información, y informan una cosa, informan otra cosa, entonces yo creo que hay que tener también una mirada crítica a las cosas, ¿no? Y no todo lo que dicen es cierto, ¿no? Eso es muy importante lo que tú estás diciendo, de verdad. claro, sí, pero hoy en día, por ejemplo, hay gente que dice las cosas con muy buena convicción. Digamos que se dice lo de te venden muy bien el producto. Y entonces hay mucha gente que no contrasta y se lo cree. Y claro, que te digan, por ejemplo, de que comer cerezas te va a poner la cara sonrosada, bueno, pues puede ser un problema a lo mejor para tu bolsillo o puede ser a lo mejor para tu hígado, para tu estómago, un problema temporal, pero no llega más allá, ¿no? No llega más allá. Entonces tú te das cuenta que no, que llevo un mes comiendo cerezas y la cara la tengo igual de blanca. Bueno, pues tú misma ya te has dado cuenta de que no, No de funciona. que, Claro, de que no es ¿vale? claro, claro. Sí, Bueno, sí. esto con respecto a la subjetividad y otro comentario que querría hacer y luego ya si queréis pues hablamos, es lo de que es importante hoy en día, a principios del siglo XXI, Ya. las cosas históricas se venden, tienen mercado, diríamos. Una Bueno, pues la pregunta. verdad es que en cualquier información te dice que es un género, la verdad, que se vende poco. A lo mejor hay títulos que venden muchos ejemplares, ¿no? Porque han tenido una buena técnica, pero a la hora de la verdad, eh, no se vende tanto. Hay otros géneros que se venden muchísimo más. Por ejemplo, os lo he puesto aquí, la novela negra, que esto lo he sacado. Y, por ejemplo, los libros y las publicaciones de autoayuda se venden muchísimo dentro de todas las publicaciones. ¿Vale? Sí, sí, eso es Luego, verdad. esto es cierto, es decir, que bueno, sí que si yo quiero vender o hacer algo público, pues que pasar a otro género, a otro Si género quieres sabiendo vender, que lo que si hago. quieres vender bastante, tienes que cambiar de género. Esa es la moraleja, cambiar de Ahí género. está, sí, a esto, sí, Sí, sí. sí. Y luego hay una cosa, esto eh, de haber tomado la historia de una manera, digamos, un poco a la ligera, no sé si es muy fuerte la frase, No me lleva cogió casas. errores, lleva errores que son estos dibujitos que os he puesto aquí a la derecha. Ya, Mirar, la foto de arriba, la ya. foto de arriba, veis que son unos zapatos, ¿no? Sí, sí. Una lleva zapatos y medias, Ujú, ¿vale? ya, Esa. ujú. Vale, no sé si alguien conoce esta imagen. Esto es de la película de María Antonieta. Y aquí hay un error garrafal, porque si veis al fondo, salen unas Converse, Ujú. Ay, unas sí. deportivas Converse. Sí. Y- No se sabe si el director. ¡Ay, muy bien! Uy, es maravilloso, Paula, gracias. Gracias, Claro. gracias. Esto lo ha hecho Paola, ¿no? Sí, no, sí, yo le dije que ella es mágica en esto, con ella todo, Vale. Sí, ay, entonces, no, sí, aquí. Entonces, bueno, puso las Converse porque quiso para hacer publicidad o lo hizo como trampa a ver si alguien se daba cuenta, ¿no? uy, Entonces, no, esta es una de las cosas, entonces esto sería un error en un horror, relato un histórico. horror, horror, Entonces, increíble. abajo, si bajas a la parte inferior, pues no, te has pasado de página. Ahí, vale. Bueno, tenéis
otras tres cosas. Esto se da mucho en el cine, pero ojo, en la novela, en lo escrito también se da. Mirad, aquí tenemos, por ejemplo, en el centro, veis que es Beaver Heart, ¿no? La película esta que habla de la independencia escocesa, ¿no? De la exaltación del pueblo escocés. Bueno, resulta que esta película trata en una época determinada en la cual todavía no se habían inventado las faldas. Ay, Dios mío, Y sin, Dios. y sin embargo, y sin embargo, pues el Mel Gibson sale toda la película, como está aquí, Con el que. con esto, Sí, sí, sí. con la falda que no existía en el momento que relata, por ejemplo, ¿no? Bueno, Sí. y también hay errores en la Pasión de Cristo. En la Pasión de Cristo también hay toda una serie de errores de comportamientos que teóricamente no debían de existir en el siglo I antes de Cristo, por ejemplo. O, por ejemplo, la película que hay a la izquierda, que para mí es muy importante porque ahora estoy finalizando otra novela histórica. Esta es una película que, ¿ves que se llama 1492, La conquista del paraíso? Ujú. Bueno, y que naturalmente la protagonizó en aquel momento un Gerard Depardieu, que era un artista muy famoso. Bueno, pues en esta película aparece que cuando Colón vuelve otra vez, por primera vez a Castilla, ¿vale? Le regala a la reina Isabel un adorno de oro Sí. como una prueba y una gratitud y de lo que ha encontrado. Y resulta que el adorno de oro que le regala es azteca. Azteca. Ay, dime. No, no, no. Había estado en una isla del Ah, Caribe, ¿entiendes? no, no. Sí. Entonces hay que tener a veces cuidado con los relatos históricos que, que, que te pueden poner cosas. He puesto las películas porque los ojos parece que se ven más los errores, ¿no? Que la lectura. Que en la lectura. Sí. Pero en la lectura ocurren cosas absolutamente como estas, ¿no? Como estas. Bueno, y la tercera cosa que quería comentar aquí, la primera era que es un género de poca venta. La segunda, que hay muchas equivocaciones, puede encontrarse muchas equivocaciones. Y la tercera, que es la más frecuente, y que además hace muy poco hemos tenido un ejemplo, es el presentismo. El Ah, presentismo es juzgar hechos del pasado, con normas o con la moral actual. presente, actual. Ujú. Bueno, y he puesto tres cosas, tres ilustraciones abajo. Bueno, la primera de abajo es cuando Inés mm, va a ver a Pedro de Valdivia, porque ya se conocían en España. Entonces él va primero a la conquista de Chile y a continuación va Isabel a reunirse con él, con Pedro de Valdivia. Yeah. Esto daría paso al presentismo con el que ah, mm, se juzga muchísimo toda la conquista de América por parte de los conquistadores españoles, portugueses y luego los ingleses, ¿no? Y los franceses. Y entonces actuaciones o cosas que ocurrieron se las pasa por la moral, los valores morales actuales del siglo XXI, del siglo XX, ¿no? Y claro, es que la, la moral en el siglo XV y XVI no tenía nada que ver con la Claro. moral que tenemos ahora, ¿no? Y por eso, bueno, pues hay toda una serie de problemas de decir, bueno,
No vamos a decir si una cosa era más buena, más mala o lo que sea, eso sería ya entrar a juzgar, pero no podemos utilizar la moral que tenemos nosotros ahora con una educación, sobre todo con algo muy importante que ocurrió históricamente, que es la Revolución Francesa, que cambia mucho los esquemas de los ciudadanos de los países, y claro, con aquella época que era totalmente del sálvase quien pueda, ¿no? Que Ujú, sería. claro. Entonces, claro, esto hay que tenerlo cuidado. Al lado he puesto también otra cosa muy curiosa, que es un busto de Julio César. Y volvemos a lo mismo. Resulta que de Julio César solamente hablan mal los tebeos de Asteris, ¿no? En los tebeos de Asteris, pues los romanos y Julio César siempre salen muy mal, juzgados, son tontos, todo lo hacen mal, todo lo hacen mal. Entonces, claro, eso es un tebeo, pero en general, pues de la cultura romana solamente se dice todo lo positivo que dio a zonas, a países europeos actual, Claro. lo Ujú. positivo, pero la gente no habla de lo negativo que hicieron los romanos en el resto de Europa, ¿no? Y bueno, y Sí, a la derecha, y a la muy derecha cierto. tenéis una cosa que he encontrado, que a mí, que me ha encantado encontrarla, que si veis es como una estampita, veis una estampita y fijaros que dice oración para interceder a la sierva de Dios Isabel la Católica. Es decir, es un movimiento que existe, que quiere canonizar a Isabel la Católica. Porque claro, Isabel la Católica es uno de los grandísimos mitos de la cultura en España y bueno, en parte en América, pero desde luego en España, como como que se le puede permitir todo maravilloso, todo bien, y da la casualidad que es una época de la que existe toda la información, todo lo que pasaba, todo lo que hacía. Y, y a lo mejor, aún dentro de su época, se le podrían poner bastante peros a esta. Por eso, para terminar, os he puesto en la siguiente diapositiva, os he puesto a dos personas que yo considero que son muy, muy subjetivas, que una es Mary Bird, que es Ingrid, una historiadora de Reino Unido, que aparte de escribir maravillosamente bien, nunca, nunca dice nada que no esté refrendado por un dato. ay, qué importante. Esto, yo os la recomiendo y desde luego las que estáis en Gran Bretaña, buscarlo, porque ella hizo Ya, una serie para la BBC. ya. Una serie para la BBC que seguro que la BBC la tiene en, Ah, en su fondo y se puede, se puede se mirar. puede, Ah, se ver. puede Ah, mirar. sí, Sí, y perfecto. abajo, y Gracias. abajo es un escritor y sobre todo ahora es académico de la lengua, Alex Grigelmo, que también es un hombre que es muy objetivo, sobre todo en la utilización del lenguaje y de las palabras, que es otra cosa que hay que tener en cuenta cuando tú hablas de personajes determinados que, que conoce todo el mundo. Bueno, queda otra diapositiva, pero bueno, no tienen, va también por el edadismo y la actualidad, pero si queréis podemos comentar lo anterior de cuáles son vuestras opiniones que os habéis encontrado cuando leéis, etcétera. Creo que para mí eso que tú mencionas de el presentismo es muy importante y creo que en la actualidad lo vemos incluso en la cultura pop. Yo creo que hoy en día muchas personas se vuelcan a series que fueron muy
exitosas a inicios del 2000 o finales de los 90 en, por ejemplo, Sex and the City, y muchas mujeres hoy en día la ven con los ojos de el siglo, de ahorita de 2026, y es como, es que era una serie misógena, es que es una serie que no funcionaba, es que como las mujeres querían tener estos roles, es que cómo se está hablando de ese tipo de cosas, pero se olvida que igual, incluso en épocas que son cercanas, digamos, que no estamos hablando de siglos distintos, sino a inicios del siglo, pues también cambia, la cultura cambia y es algo que pasa y que es realmente esencial en la sociedad. O sea, antes digamos que no se hablaba de un feminismo tan claro, o de los derechos de la mujer como se hablaba hoy en día, o se tocaban temas tan importantes como el aborto, o mujeres que no se quisieran casar, y digamos que sin tanto tabú, antes digamos que había tabú en muchas cosas, y creo que juzgar esas obras con los ojos de hoy es difícil, porque, y lo mismo pasa con Friends o con series, digamos, de la cultura pop que mucha gente les gustaba, pero pues claro, la vuelves a ver una cuarta vez y de pronto los chistes que en un momento te parecieron chistosos, pues ya no son chistosos. Entonces creo que eso que tú mencionas es supremamente relevante, importantísimo, y que la Sí. gente olvida, porque la gente, digamos que banea o deja, cancela obras literarias, obras audiovisuales hoy en día por el simple hecho de no entender que están hechos en otro contexto, con otras normas sociales, que tienen otra visión diferente. Y eso creo que es muy importante y es con lo que yo más me quedo de lo que tú estabas contándonos dentro de la construcción de obras, digamos, históricas. Sí, Sí, no sé cómo les parece al claro. resto. Sí, no. ¿Alguien quiere comentar algo? Bueno, si no, hablo yo. Bueno, Diana. eh, bueno, no, pues respecto a lo que comentaba Paola, yo también sí considero que el presentismo es algo muy, muy relevante y muy importante tomar conciencia, porque la verdad es que siempre lo que se está juzgando, se está poniendo sin tener en cuenta en los momentos históricos en que se han escrito determinadas novelas, y entonces eso hace que no se tiene en cuenta, digamos, ese momento, cuáles eran los valores, cuáles eran las limitaciones, o sea, en época donde las mujeres no tenían, o sea, no tenían igualdad de derechos, no habían esta, ¿cómo se puede pretender de llevarlo a un contexto del presente, ¿no? Entonces ahí es donde para escribir, yo pienso que escribir una novela histórica hay que, primero, hay que investigar muchísimo, hay que, los historiadores, o sea, ver todo, o sea, las cosas desde ese momento, cómo surgieron, qué pasó realmente para poderlo, porque si no se van a cometer todos esos errores que Rosario nos ha mostrado hoy. Realmente son cosas que uno no, o sea, es que es, sí, es alarmante ver todas esas cosas, pero porque a veces se escribe sin tener, digamos, el conocimiento o la conciencia de lo que se está haciendo. Yo creo que la novela histórica, para mí la novela histórica es algo, como decía Rosario ahora, que era lo que menos se vende. Y sí, uno ve las estadísticas en cuanto a los géneros y no, lo que menos tiene en el mercado, pero realmente una novela histórica que bien escrita es lo que más nos puede enriquecer, porque aprendemos muchísimo de los hechos y las cosas del pasado, que sí, que no estuvimos en esos momentos, pero que a través de una novela bien escrita aprendemos, todo. Entonces yo creo que es una forma de enriquecernos, y yo creo que sería muy importante que pero ya eso es otra cosa, ¿no? Que la juventud y todo tomara conciencia hoy en día de la importancia de leer la novela histórica, porque si no se les pasa la vida y nunca conocieron, y no se puede entender el presente si no conocemos el pasado. Yo lo diría de esa forma. De verdad, Rosario, que ha sido una presentación maravillosa y nos has dejado unas reflexiones. Me
gustaría que las personas que nos acompañan pues también ¿no? comentaran algo porque de verdad que Sí, nos ha dejado tesoros, es algo muy valioso y yo creo que también nos va a permitir tener más cuidado cuando con las películas, con todo lo que vamos, con lo que le damos, ir más allá, ¿no? Porque a veces somos muy superficiales, muy subjetivos, ¿no? Entonces, yo creo que ella nos ha dejado una gran reflexión y inspirarnos a esto, ¿no? Eh, de verdad. Y sí, creo también, Rosario, que es algo súper actual además. Se me venían a la cabeza dos cosas mientras tú estabas contando la historia y una de ellas era lo que acaba de pasar hace muy poco con la película de Cumbres Borrascosas, que fue una película que hicieron que realmente es muy alejada de la obra literaria, no tiene nada que ver, es una obra completamente diferente, es una obra que más bien es muy sexualizada, que no tiene que ver como con lo que era la obra de ese momento. Y cuando uno entra a ver que a veces autores de la cultura pop quieren como traer esas obras literarias que fueron tan importantes de la época y hacerlas basadas en la subjetividad, pues se pierde un poco la esencia, digamos, que de esas obras que son tan magníficas. Y la discusión ahí a través sí fue como un poco, pues si tú no querías hacer una aplicación, de pronto no debiste llamarla tal cual Cumbres Borrascosas porque no era Cumbres Borrascosas, era algo muy diferente a Cumbres Borrascosas, que no sé si alguna de ustedes se vio la película. Sí. Y por el otro lado, yo soy una persona que sí me encanta la historia, me encanta leer novelas históricas. Una de mis autoras, no sé si ella está considerada como autora de novela histórica, pero se llama Lisa C. Y los libros de ella vienen muy enmarcados en que está contando momentos históricos muy particulares, pero adicionalmente como que emplea la historia de crear personajes subjetivos para que estén dentro de la historia. Entonces, uno de ellos y los libros, un libro que es muy bonito es el libro de las mujeres en el mar, la isla de las mujeres del mar de Lisa Sí, habla sobre las mujeres que hacen, que son hangueo, que son mujeres que hacen todo el tema de buceo en Corea. Y habla de lo que fue la guerra entre Corea y Japón y cómo Japón había tomado, digamos que toda la península y cómo fue esa pelea y cómo llegan los americanos, se separa Corea y digamos que es la vida mientras va pasando la parte histórica, habla como dos amigas fueron separadas mientras pasaba esa guerra. Y también habla como de lo que pasó en China cuando se tomaron la parte sur de China, los japoneses y cómo las mujeres de seda tenían los pies de loto y la historia de las mujeres de pies de loto en otra de sus novelas. Creo que ese tipo de historias son historias que enriquecen muchísimo porque a la hora creo que captan la atención de la gente con la historia de las personas que están ocurriendo, pero al mismo tiempo tú estás conociendo parte de la historia que son historias que no siempre se conocen, son historias que se Eso. pierden, digamos que sí, en lo largo. Y eso me parece muy bonito claro. de lo que tú mencionas. Sí, Sí. lo que sí, lo que yo volvería otra vez al mismo tema y es de lo el problema del presentismo, porque además ha habido, digamos, a lo largo de toda nuestra historia pasada, ha habido intereses determinados y entonces eh, te han contado cosas cambiadas un poco para explicar algo que no era real. Entonces, por ejemplo, yo esto lo puedo decir porque yo estudié en España, Ujú. digamos que la enseñanza básica, yo la estudié en los años 60, ¿no? Que estábamos en una dictadura. Y entonces, lo que había en los libros, que los libros existen y se pueden consultar, lo que había en los libros era una interpretación del pasado para que el presente Pero se ahora están lo pudiera mismo. beneficiar de este pasado. Ujú. ¿De acuerdo? Claro. Y entonces, bueno, pues había personajes que eran buenísimos, maravillosos, etcétera, pero no te justificaban porque eran tan buenos. Lo que pasa que interesaba que en aquel momento esos personajes son. Y hay mucha gente que se ha quedado en el colectivo mental de mucha gente determinadas cosas. Veo que por ejemplo, esto es a raíz de un mensaje que estoy viendo que ha puesto alguien
ha puesto un mensaje que dice: tengo entendido que Isabel la Sí, Católica fue la primera reina que abolió la esclavitud. ¿Es así? Mm, No exactamente la esclavitud. Isabel la Católica lo que sí eh, promulgó y está escrito, es que toda la gente, los nuevos ciudadanos que se descubrieran en las nuevas tierras, en las nuevas tierras, que eran las Indias. Durante muchos años se llamaron las Indias, ¿vale? Las Indias, toda esta gente, lo que sí es que pasaban a tener la misma categoría que los castellanos, aragoneses que vivían en la península o en Canarias, etcétera. Es decir, esas personas en un principio no podían ser esclavizadas porque de hecho también las personas de la península no podían ser esclavizadas, añado, ok. hasta cierto punto, porque hay una cosa y es que toda la gente descendiente de musulmanes Ujú. que quedan en la península ibérica, ¿m? se permite su venta durante el siglo XVI. Los señores vivían aquí, en la península, y sin embargo, esas personas hay venta. Y los niños pequeños hay que entregarlos a familias cristianas viejas. ¿Eh? Esto aparece en las pragmáticas de Felipe II. Es decir, que pero en un principio lo que sí dijo Isabel la Católica no es que abolió la esclavitud, no. Lo único que dijo es que las nuevas personas que pertenecen, que serán ciudadanos de la corona, pues serán personas con las mismas características y los mismos derechos y todo que los castellanos, los aragoneses, la gente que vivía en la península. Otra cosa es lo que se hizo después, porque la mano de obra se necesita siempre. Y si cuanto más barata se podía obtener, pues entonces, si volviéramos al presentismo actual, diríamos, ¿y por qué las nuevas poblaciones descubiertas tenían las mismas garantías y la misma categoría que los peninsulares? Y la gente de África No. a ser trasladada a América esclavizada, comprada y vendida? Pues, ¿por qué unos sí y otros no? Pues porque la vida en el 16 era así, y punto. Sí, ahí eran las líneas grises en donde nadie se preguntaba por qué, solo era usemos lo que Ay, tenemos. sí. Y Claro, ¿y cumplir por qué unos calladito, sí? sí. Mm. Es decir, ¿qué es lo que buscaba a lo mejor Isabel la Católica reconociendo como iguales a los residentes en las Indias con los residentes peninsulares? ¿Qué buscaba? ¿Por qué lo hizo? ¿Porque era muy magnánima? ¿Porque era muy buena? Pues no lo sabemos. También pudo ser un interés crematístico y no sabemos. Pero ella lo que dijo es esto: son súbditos como los de la península, exactamente igual. Hay una cosa, ser súbditos había que pagar impuestos. Sí, sí. Había un interés detrás. Dentro, dentro de tu capacidad económica, tú tenías que pagar impuestos. Ojo, Dentro de la también es capacidad económica. importante. Es decir, que ahora, es decir, ella pudo pensar, bueno, ahora como van a entrar miles y miles y miles, pero son miles y miles de impuestos dentro de lo que tengan o lo que puedan aportar. También podríamos interpretarlo así, pero serían todo interpretaciones, ¿no? Claro, Es ahí decir, está. porque de hecho, por parte de los europeos, eh, hay que reconocer que de una manera más o menos oculta
permitida o tolerada, la esclavitud existe hasta ahora. Y Sí, agrego aquí un Es comentario. decir, sí. Te agrego aquí una cosa que nos dice Ana Luisa, que es gracias por tu respuesta, primero, y segundo, que le gustaría decir que por desgracia siempre se intenta dar un relato de hechos y personajes del pasado, pero siempre viene sesgado por el interés político, incluso en la actualidad, lo cual es claro, correcto. Toda la razón. tiene toda la razón. Sí. Tiene toda la razón. Es decir, que digamos que puede haber, según lo que me interese a mí o le interese a otro, Ujú. Lo que le hago convenga, así es que sí, así lo transmito. muy bien, Natacha. Sí, bien, Natacha. Muy Sí. bien, Natacha. Por eso, por ejemplo, si eres lector o te gusta leer cosas históricas, ¿no? Pues muchas veces hay que mirarse mucho cuál es la línea editorial del escritor. Sí, eso dice mucho. ¿De acuerdo? Sí, ¿De sí, acuerdo? sí, De de acuerdo. acuerdo. De algunos los conoces, porque, por ejemplo, si tú te compras el Mein Kampf de Adolfo Hitler, ya sabes de qué va a tratar. Ahí no, porque es una persona muy conocida que todo el Sí, mundo sabe de qué pensaba. Entonces ahí ya no te vas a engañar, no te vas a sí, engañar porque lo más. Pero a lo mejor de Juan Rodrigo, pues no sabes tanto hasta que no has llegado a la página 40. Dices, uy, este señor. sí, sí, claro, claro. Yo te quiero hacer una Sí. pregunta, Pero Oscar. bueno, Entonces, ¿qué piensas tú, por ejemplo, de los autores de novelas biográficas que escriben de un tercero? bueno, es que hay novelas biográficas exactamente. Ujú. Hay, hay muy buenas, porque es gente que se ha mirado toda la información de arriba abajo, de la persona, del momento, etcétera. Y entonces hay que creer que esa biografía refleja, refleja muy bien al personaje del que está tratando, ¿entiendes? Claro. Pero volvemos a lo mismo, también hay gente que ha hecho biografías adaptadas, eh, endulzadas para que parezcan de una manera o de otra. Ujú. Bueno, el ser humano somos así. Impredecibles, sí, impredecibles. Sí, sí. Impredecible, sí, Mm, esta es la cosa. Pero yo, claro, quizá es porque estoy sesgada por haberme dedicado a la docencia, pero creo que es que hay que leer mucho más, hay que informarse ay, mucho más. sí. Mm, sí. Sí. Es que ¿Alguien ha dicho algo Nos, nuevo? sí, nos escribe sí. aquí Zenit, nos dice, para los historiadores cabe un poco de miedo, ya que la juventud no está dispuesta a estudiar la historia. Pues, pues yo pienso que si le quitamos concretamente a la historia, no a la novela, no, eso, a la historia en general, si tú le quitas un poco esto de cuento del abuelito, es decir, la historia no es el cuento del abuelito, sino que es una realidad que ha pasado en un momento, yo creo que sí puede resultar interesante. Puede resultar, si tú la planteas así, ¿eh? Y bueno, y además yo conozco y tengo amigas que han sido docentes en historia, ¿no? Ujú. Y entonces dicen que efectivamente, tú como tal como le planteas a un alumno a lo mejor de 13 años o de 14 años una cosa, pues sin necesidad de mentir ni de edulcorar, se la puedes presentar como algo interesante, que lo puedes tomar como partida de tu pensamiento, de tus ideas, y entonces puede resultar interesante. Mirar, el otro día, vosotras dos, porque no, Paola y Natacha no vivís en España, ¿verdad? No. No, Ujú. No, no. vale. Pues hay un programa de televisión en España que precisamente la semana pasada entrevistó a una actriz muy famosa que ahora mismo sigue trabajando de actriz y tiene 91 años, ¿vale? Maravilla. Y que se llama María Galeana. Entonces esta mujer toda su vida
toda su vida ha sido profesora de historia. ¿Sí? Y sin embargo, una de las cosas que dijo en la entrevista en la televisión el otro día es que ella conseguía en sus clases que la gente de secundaria, ¿no? Que la gente de secundaria le interesara la historia. Luego, el problema no es que la historia sea un tocho, una cosa árida, es un poco como la explicas. Sí, de acuerdo. Pero que eso es un súper Eso, aprendizaje, o sea, definitivamente la historia es cómo la explicas y hacerla como llegar para que la gente se siente interesada de escuchar sobre la historia y de ahí me pego un poco de lo que Natasha decía y es muy cierta esa frase, el que no conoce su historia está, eh, ¿cómo es que es? Está determinado a volver a Condenado, repetirla. condenado, ujú, condenado, exacto. Condenado, correcto, condenado a Condenado. volver a Mm, repetirla y creo que condenado a eso es muy, repetir, condenado a repetirla. cierto, repetirla. es muy Sí, cierto. pero yo creo que en realidad no es un problema de la historia, es un problema de cómo somos el ser humano. Ujú. Claro, Siempre, siempre habrá envidiosos, usureros, avariciosos, siempre va a haber mentirosos. gente que quiere mandar, etcétera. Eh, bueno, yo pienso que también sería algo, o sea, que nos gustaría, yo creo que a todos, conocer un poquito de tus novelas, ¿sí? Bueno, eh, la novela, lo que me contaron, pues yo creo que desde el nombre es muy es un sí, muestra la que no, esa novela yo la quiero tener, la quiero leer, no sé cómo pero bueno, va a llegar a mis manos, ¿no? Eh, una el solo nombre me da a mí, no sé si estoy equivocada, vamos a voy a hacer a decir algo porque no la he leído, no. El nombre, lo que me dijeron, me da la impresión que tú allí estás como transmitiendo de generaciones a generaciones lo que ocurrió en los momentos o que de pronto lo contaron desde, digamos, desde los padres y los abuelos a los hijos y así, más o menos o no, o estoy equivocada. Sí, bueno, esta es una novela que como veis, el subtítulo es 1931-39, ¿vale? Entonces, es un libro que ocurre en este periodo de la historia de España, que coincide con la llegada de la República y la Guerra Civil, Oh, interesante. Sí. ¿vale? Y entonces es un relato, he novelado un poco lo que me contaron mis padres. Ajá, entonces sí, no estaba mal yo. Sí, me dije, esto tiene que ir de generación en generación. Pero me parece Sí, que es un periodo como amplio el que tú haces allí, porque no solo estás incluyendo la época, digamos, de la guerra, sino el periodo anterior, ¿no? Exacto, es cierto, no solamente, y no solo como fenómeno político, sino más bien como de la sociedad. no, mira, por ejemplo, te voy a hacer te la voy a describir al revés. Esto es una novela romántica de una Ay, pareja, romántica, qué es bueno, una novela más me gusta, romántica más me de una gusta. pareja, de una pareja que al principio de la novela lo tiene muy claro, quiere casarse y formar una familia al estilo de la época, ¿vale? Mm. Ujú. Pero resulta que hay un proceso convulso en, en la España en la que les toca vivir. Y entonces lo que te hace es la película, perdón, la novela te empieza con la pareja que quiere ser novios, todo lo que les va pasando en esta época tan convulsa y el resultado final. Mm. Entonces, Ay, mm, entonces desde su punto de vista, que es una familia de clase baja, media, en la España de aquella época, pues hay una descripción bastante, me he documentado muchísimo de la época y entonces lo único que hago es que en ningún momento
la novela decidí desde el principio que no iba a tomar partido por nadie. ¿De Importante. acuerdo? Muy Es decir, bien. no, es decir, a mí lo que me interesaban es la vivencia de las personas, De lo que las tuvieron que personas. hacer, lo que tuvieron que vivir, cómo se tuvieron que defender en la época de la guerra, porque ella, la novia, vive en el Madrid republicano, Ujú. y lo que es una ciudad, yo cuando la estaba escribiendo es cuando empezó la guerra de Ucrania. Y entonces yo veía por la televisión con otras vestiduras lo que yo estaba escribiendo. Claro. Era igual, no ha cambiado nada. Lo que significa la guerra para una persona sigue siendo igual. Mm. Entonces, esto es de lo que trata. No te digo si la pareja acaba bien o mal, porque No, así no lo digas, no lo digas. Ahí Hay que está la leer, y bueno, invitación de leer. hay que leerlo, sí, sí. hay que leerla. Entonces la puedes tomar eso como una película, una romántica, una novela romántica con una pareja que en el transcurrido un tiempo, ¿vale? Esta la puedes comprar por internet perfectamente, la tienda. En Está Amazon, por Amazon, en Amazon, en la casa del libro te la envía donde sí, quieras. ya. Esta es la primera. Luego la segunda se llama El trozo de tierra. El trozo, yo decía que el trozo de tierra. Ujú. Bueno, El trozo de tierra también Novela es una novela, histórica también es también. una novela romántica, también Ah, es ya. una novela romántica, también hay una mujer enamorada, también. Hay una mujer enamorada, pero también una mujer fuerte. El trozo de tierra, mm, esto que hay en la portada, esto es la ciudad de Cádiz, en España. Cádiz. Ah, ya. Entonces, en Cádiz hay un problema urbanístico gordo, 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 que viene del siglo XIX. Uf, Entonces, yo vuelvo a usar la misma triquiñuela que la novela anterior. También busco una cosa romántica que me enlace, en este caso, la historia llega hasta ahora mismo, hasta el siglo XXI, para criticar el problema de la ciudad de Cádiz. Ya. Que podía ser el problema de cualquier ciudad, que hubiera ocurrido lo mismo. Claro, claro. Esas son las dos novelas. Luego, es que esta ya no quedan. De este ya no quedan. Este El es cuento, lo un primero que cuento. escribí, que son libros de cuento. Ujú. Es un Ya. libro que son cuentos en los que está presente el COVID. Esto lo escribí justo cuando todavía estaba acabando el COVID. Entonces, lo que hago es poner determinadas personas normales y corrientes, les pongo sobreviviendo con el intruso, que el intruso es el COVID. El COVID. Qué Entonces, interesante. hay una historia que trata de un emigrante. Ya. Hay una historia que trata de un joven de estos que no quiere hacer nada. Hay una historia de otro cuento es de una persona que es de grandes capacidades, y otra es el problema de una mujer viuda que es abuela, y entonces aprovecho para criticar el problema del abuelismo, etcétera. Pero Ah, quedan 2 ejemplares ya y no se va a volver a editar este. no. No. Pero... Y luego, claro, luego tengo el, maternal. que- Por el, ma- favor, Ay, el materna. famoso Ay, maternal, el que el nos famoso une, Rosario, el que que nos nos une. une. El que Sí. nos une, que ya sabéis que mi relato trata de un caso de una mujer bastante fuerte en la época de los años 70 y de su problema
digamos, con la maternidad, con el planteamiento de ser madre, etcétera, ¿no? En un contexto muy alejado de la actualidad, que es histórico, claro. Sí, pero no, pero también, Sí. sí. Y Muy... luego acaba de salir Ay, sí, pero hay que felicitarte porque has quedado finalista. ¡Qué maravilla! sí, Sí. sí. Estos son Ah, microrelatos, que esto lo promovió Raquel Asenjo. Ah, me ah, gusta, la aquí sí. también. Raquel Asenjo nos mandó la información, ¿no? Nos Ya, mandó la información y yo decidí y precisamente hice un relato histórico de Laredo, un micro microrelato. relato, Ay, digamos que no. esto. Y luego tengo otra cosa que ya no es tanto, os estoy enseñando lo que he escrito fuera de científico, ¿eh? Ujú, Ya, por no, supuesto. porque de La científico producción eso científica debe ser diferente. sí. Y luego este también, que esto es del año 24, escribimos varios compañeros opiniones sobre la universidad en el siglo XXI. 21. Muy Y Uy, interesante. entonces yo escribí un artículo sobre las relaciones internacionales y la necesidad de que las universidades, si no son, si no tienen relaciones internacionales, no son universidades, porque el propio nombre lo dice, universo, ¿entendéis? universo. Claro. Mm. Bueno, eso es lo que tengo de, digamos, de hobby. Bueno, pues No, llamémoslo hobby. Un hobby maravilloso. maravilloso. Has Uy, producido muchísimo en ese hobby. sí, Y de pues verdad. sí, desde el año 21, 21, 22, Sí. 23, 24, 25, el 26 no lo voy a contar, pues 3, 6, 6. He producido 6 cosas y ahora ya estoy Con, sacando del horno el siguiente novela histórica. ¿Y cuándo crees que vas a tener esa siguiente novela histórica? O es que no, es que ya la he mandado es que no va a gustar porque me meto mucho. Es lo que os he dicho al principio. Me meto mucho con un hecho histórico muy, 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 muy conocido y muy tergiversado, y me ha gustado por una cosa, porque he estado mirando archivos, metiéndome en archivos en España complicadísimos, complicadísimos y sacando cosas para, bueno, para intentar demostrar que las cosas que son muy antiguas en la historia, son más complicadas, porque a lo largo de los años se les ha ido añadiendo o cosas positivas o negativas. claro. Claro, yo creo que te va a tomar un tiempo, ¿no? El sacar esa novela. Sí, Sí. sí. Ya me han, ya me han avisado que no, que ya me han avisado que es muy atrevida, que no. No, hay que atreverse, sí. No, pues de verdad que en tan corto tiempo y has hecho, o sea, grandes aportes con las novelas y con todo lo que... Bueno, es que tengo que considerar que soy una persona como bastante organizada, esto sí. Y Eso es entonces, importante. claro, me pongo una pauta de escribir, de dedicarme a la cosa de la escritura y esto, y si tú lo haces esto casi todos los días, cunde, Sí, al final sacas cierto. cosas, La pero disciplina, ¿cierto? La planificación. O sea, poco a poco, a veces la gente dice no cuando no, sino de a poco. Yo creo que de a poco, yo creo que a mí también o sea, no sé, ¿tú estuviste en la escuela de mapea de Roger Domínguez o no? Tú sí. eres, sí, porque allí hablan del escritor mapa y del escritor brújula. No sé tú cuál te consideras, escritora mapa o escritora o las dos, ¿no? Porque hay esas dos opciones. Sí, un poco de todos. Lo que pasa que yo digamos que sigo el,
el método, digamos, el método que yo he utilizado durante muchos años para escribir artículos científicos. Ujú. Entonces, eso es, digamos que es una pauta que tengo en el cerebro ya que la hago sin querer. Entonces, ¿qué es pensar una idea, obtener los datos, contrastar los datos, comprobar, etcétera? Y a Aplicando continuación, la ciencia. Ahí eres una científica en la literatura. Haces un puente entre lo científico y la literatura. Yo creo que claro, te ayuda muchísimo. Y creo que ¿Sabes qué? pero Una cosa con- ahorita, se me ha ocurrido una cosa. No sé si es dime. muy loca. Tú deberías de crear un curso para enseñar a la novela histórica. Mm. Se me acaba de ocurrir, no me digas de dónde, todo, me cayó así como una, digo, y si lo haces, ya tienes la primera alumna, no más. Sí, pero es que, bueno, si lo haces porque te gusta bien, pero ya ves que económicamente nada. No, es que yo lo describí, no, yo creo que en ese momento hay que tomar, no sé, yo lo digo de forma personal, no sé si para otras personas me dirán que estoy equivocada, como todo, ¿no? Son opiniones y todo, pero pues pensar en que porque escribimos eso nos va a hacer, nos vamos a conseguir o va a ser rico, no, uno lo hace realmente por pasión y porque le gusta escribir pero no pensando en que económicamente va a ser, ¿no? Puede llegar Ya. a ocurrir, pero no es, digamos, no es el objetivo principal, sino el camino, ¿no? El Bueno, disfrutar voy a y agregar escribir. pues mira, un comentario para que Raquel escuche que Ana Luisa le deja aquí en el chat y es, puede que a las personas o a las editoriales no les guste lo que has descubierto de ese hecho histórico, pero sí lo puedes demostrar, mucho ánimo con la nueva novela que estás escribiendo. ah, es que hay una cosa, eh, las cosas que yo he escrito, que he descubierto por archivos, pues es la verdad. Evidente. Entonces, pero eso no, eso a veces no gusta saber, ¿entiendes? Sí, Entonces yo cuando, digamos que al personaje principal de esta novela, digamos que de alguna manera lo bajo del pedestal, ¿entendéis el giro, no? Lo Claro. bajo del pedestal, eso puede que no guste. ya. Entonces, bueno, pues Pero es un problema. no hay Pero que mira, perder eso, si voy a no, contestar, si me a ver. permitís, le sugiero a Natacha una cosa. Mira, Natacha, tú ponte a mirar a ver si te atrae. A mí me atrae, pero no me voy a meter. Pero el señor Bolívar se merece una novela. Dios mío, qué grande lo que me estás diciendo. Eso es una tarea Ay, importante. no. Es, Me estoy teniendo de la silla, no esperaba algo así, no esperaba una respuesta como esa. De verdad que me has dejado sin el pecho se me, sí, mejor me has dejado una, ya, Se acá ha, se queda. se ha escrito, mira, se ha escrito muchísimo, muchísimo, y hay que reconocer que gran parte de lo que se ha escrito, pues van a favor, digamos, por decirlo de forma muy general, muy buena persona, muy buenas cosas, y otros muy mala persona, muy eso. Pero yo creo que como toda persona debía de tener, y eso es lo que había que aclarar y sacarlo. Y si resulta que tú descubres mm, que el señor Bolívar se metía el dedo en la nariz, pues hay que decir que se metía el dedo en la nariz. Claro, Perfecto. claro. Si es que meterse el dedo en la nariz tiene algún significado, que claro, esto es otro problema. Pero, por ejemplo, es un personaje que está pidiendo. Que lo descubran. Sí, Sí, que lo pongan en papel sí, no, y llegue pero sobre todo, a ese sobre todo punto. que te inventes unos personajes
ficticios, claro, para que sea sí, novela, sí. ficticios que estén en su mundo, en su esfera alrededor y que sirvan de guía a través de una época o de lo que quieras del señor Bolívar, que es muy, 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 muy interesante. Ay, muchas Por gracias ejemplo, por por ese ejemplo, regalo que me has dado. Ahí es una semillita que ahí ya me has Es una dejado eso. semilla puesta. Vamos a ver qué pasa. No, es una semilla. Pero, y yo también te he dejado otra semilla, la de un curso para escribir novela histórica. Yo eso también te dejo. déjamelo, déjamelo pensar, pero ya digo que no es una cosa que esté muy de moda. Muy de moda. Bueno, si tú tienes, hoy como todo, ¿eh? Bueno, Sí, primero tiene que ser correcto y estar bien escrito y todo lo que diríamos una buena novela. Y luego tiene que tener un marketing fantástico, fantástico, fantástico para que salga adelante. Pero hay una cosa, si el escribirlo a ti ya te produce satisfacción, pues oye, es que tira ahí está, adelante. yo creo que ahí está el secreto. Hay que escribir exacto y sentir uno la satisfacción, lo otro, o sea, lo del marketing, pero eso es sacar uno lo que uno quería, como llegar y lograr llegar a esa meta, a ese sueño de lo que uno quería hacer. Eso es como, para mí es como un hijo. Yo digo que un libro es como un hijo, es un embarazo desde hasta que ya nace, hasta que ya uno lo tiene en la mano. Yo siempre lo he hecho esa metáfora del libro y del embarazo. Sí, no, de verdad que es así. Y si uno tiene esa mentalidad, pues va a disfrutar, porque si uno está pensando en cuánto me voy a ganar de esto, yo creo que la parte del marketing también es importante, pero ya es otra parte, ya eso es después de haber hecho un trabajo del que uno se siente satisfecho, orgulloso y que piensa que puede hacer un aporte al mundo. Ya lo demás ya es otro paso, ¿cierto? Sí, 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 de acuerdo. Muy Pues bien. bueno, chicas, entonces les damos Sí. la palabra si alguien más quiere decirle algo a Rosario, si quiere despedirse del encuentro, les abrimos el micrófono y las escuchamos. Zenit, te escuchamos. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes, Rosario. Buenas tardes, Hola. Natacha. Buenas tardes, Buenas Paola. tardes. Buenas tardes a todos los que estamos aquí reunidos una tarde de domingo. Buen provecho, Paola, esa copita. Un Y poquito. bueno, y Todo. Rosario, la verdad que bueno, a mí el tema de la historia, soy una persona que como que no le he prestado muchísima atención, solamente que ahora que estoy aquí entre nos con Natacha y con Paola, la verdad que me estoy enterando de muchas cosas. Rosario le ha dejado un trabajo bastante duro a Natacha, porque nosotros de pequeños pues siempre nos hablaban en la escuela, en el colegio, de lo que era Simón Bolívar, de quién era Antonio Nariño y de quién eran todos esos personajes, ¿no? De la época. Pero llega un momento en que como ya en la escuela no lo vuelven a recordar, pues entonces como que los aparcamos. Pero sí, sería una historia importantísima saber quién era en realidad y como dice Rosario, a ver si se hurgaba la nariz Simón Bolívar o no. Pero sí, es muy importante. Y para nosotros los colombianos, y lo digo también, nosotros los latinos de en sí no somos personas mucho de lectura. ¿Es verdad o no, Natacha? La, Bueno, no se puede no hay que generalizar, eh, no. O sea, hay pero gente que le sí, gusta, pero sí, en su mayoría, ojalá pudiéramos crear esa conciencia y sobre todo en los jóvenes, exacto. de que hay que leer, pero bueno, eso. Y lo que pasa es que ahora tampoco ayuda mucho lo que es la tecnología, las IAs, toda esta inteligencia Sí. artificial. Entonces la gente, los niños se están volviendo la inmediatez, la rapidez, todo. Ellos ya no piensan, sino que todo lo buscan. Si quieren algo ya les llega a la puerta. Y eso no está ayudando a estas generaciones a cultivar. En Pero eso sí que tienes razón, Natacha, perdona, en eso sí que tienes razón, ¿no? Porque hoy en día ya no te dicen te quiero, sino que te dicen TQM. O sea que, y además también estaba escuchando todo el tiempo y Rosario pues estuvo explicando lo que las imágenes de su libro, ¿no? También acordándome que en la película Piratas del Caribe aparece Johnny Depp con una gorra que dice Nike.
Está muy bien, Safor. Muy bien, Está muy bien. muy bien, bravo, excelente, Jenny, excelente. Fíjate, ahí observar, que es de los puntos de lo que dice para pelear con Rosario. la subjetividad. Sí, exacto, para pelear con ahí lo terminó Paula. Vea que es lo bonito de estas conversaciones, que cada uno va diciendo algo y va aportando y nos va enriqueciendo a todas. Bueno, pues Si muchísimas alguien más gracias, chicas, quiere y la verdad que fantástica estas reuniones. Rosario, Gracias. Rosario quiere decir algo más. Solamente quiero haceros una pregunta a las que estáis conectadas, y es que si sois de Latinoamérica, por ejemplo, ¿habéis leído la de Vargas Llosa sobre los Trujillos? La del chivo. Sí, He yo leído, ¿No de la varias habéis he leído? leído bastantes, pero no esa. Os la recomiendo. Os la Perfecto. recomiendo. He Os leído la mucho de recomiendo Vargas Llosa porque porque me encantaba. Buenísimo. es muy correcta. A mí Es me muy, encanta muy Vargas Llosa. correcta. Aparte de que Vargas Llosa escribía con una Ay, facilidad. a mí Bueno, también. muy bien, escribía muy bien, muy bien, muy bien, muy bien. No se le puede poner nada a la forma de escribir. Pero cuando cuenta la historia de los Trujillo, Ah, bueno, bueno, y una esa la próxima tenemos, lectura. bueno, vosotras la tenéis en vuestros padres, es coetáneo a vuestros padres. Claro, ya. Te iba a preguntar, ¿has leído, sí, escritores, pues hablas de Vargas Llosa, de pronto tú no has leído uno ahorita muy contemporáneo, Juan Gabriel Vázquez? No. Que él ganó un premio, el premio de Alfaguara en España, volver la vista atrás y el silencio cuando las cosas caen. Son novelas históricas. Quería, si tú habías leído, para que me dieras tu opinión de él. Él ha sido, prácticamente ha sido como después de Gabriel García Márquez, él ahorita, pero a mí, yo ya leí esas dos novelas, me gustaron muchísimo, sobre todo en la parte, digamos, histórica del comunismo, de la China, de todo eso, muy interesante. Yo aprendí muchísimo en él. Entonces, eso es lo que yo digo, las novelas nos enseñan tanto, pero es que nos enseñan disfrutando porque se le ponen otros matices, otras cosas que hacen y que esa es otra parte que yo creo que es importante, ¿no? No solamente la parte histórica o lo que pueden aportar, sino la forma como lo transmiten al lector, la emoción, esa parte que conecta, ¿no? ¿Cierto? ¿Tú qué piensas? Entonces, bueno, creo que todas conectamos Sí. con este encuentro tan maravilloso. Muchas gracias, Rosario, por compartir tu esencia. Creo que hoy Ay, podemos ver a tu vosotras esencia. por venir, Eh, a vosotras por venir aquí. te dejan aquí. Muchas gracias por tan enriquecedor momento. Un abrazo enorme, un placer, Romina, que es nuestro usuario, Vale, que no le a habíamos todas. puesto nombre. Muchísimas gracias a todos. De nuevo, los esperamos en los encuentros de Entre Nos, un espacio de mucho encuentro, de mucha acompañamiento y de mucho aprendizaje de Y las la una a la visitas, otra. ¿no? Y con las copitas nos despedimos. Hasta luego, chicas. Un Bueno, gracias a Adiós, todas. un abrazo. Y Rosario, gracias.